Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IFM Noticias, a este programa Candidatos. Por supuesto, estamos en campaña, se adelantó. Y aunque no haya candidatos oficiales, nosotros sí nos adelantamos con la campaña a entrevistar a los que pueden llegar a ser presidentes de la República, a quien uno de ellos puede hacerlo, precandidatos o candidatos ya definidos, como el que ya tenemos. Bienvenido David Luna a IFM Noticias, a este espacio. Qué bueno tenerlo en su casa, aquí en Medellín. Qué bueno que esté con IFM Noticias y que podamos conversar de muchas cosas. Laura ya lo había entrevistado en Bogotá. Así es, ya habíamos tenido un primer acercamiento en este espacio que abrimos siempre que se acerca el momento de ejercer la democracia en las urnas. Queremos que ustedes desde sus casas puedan tomar decisiones informadas, porque en el 2026 nos vamos a jugar más que un nombre en la Casa de Nariño. Bienvenido David Luna, precandidato a la presidencia, a Candidatos en IFM Noticias. Laura y Nacho, muchas gracias, un honor estar en Medellín, en Antioquia, en IFM, que es un medio de comunicación muy importante que ya cumple 5 años de trabajo independiente y de trabajo oportuno. Aquí estamos, doctor Luna, para seguir como medio de comunicación ayudando a la gente a que pueda tener una formación de una opinión pública, de una opinión clara, que pueda tomar decisiones correctas y acertadas. Y por eso hemos abierto este espacio, para que las diferentes formas de pensar, los diferentes modelos de país que tienen nuestros líderes, como usted, puedan expresarlos y que la gente tome la mejor decisión. ¿Por qué en un país tan convulsionado? ¿Por qué en un país con tantos problemas de seguridad, de caja, con tantos problemas sociales, quiere ser usted presidente de Colombia? Mire, Nacho, yo renuncié al Congreso, al Senado, al partido por el cual me avalé, porque estoy convencido que Colombia atraviesa un momento donde una renovación generacional va a ser clave. Quienes han tenido la posibilidad de gobernar traen muchas heridas, producto de su trabajo, de su entrega, y polarizan permanentemente. Yo creo que mi generación, que ha tenido la posibilidad de tener experiencia, tiene capacidades con nuevos mecanismos, como el de la tecnología, pero con nuevos liderazgos, como el de la no polarización, resolverle los problemas a los colombianos. Entonces, yo voy a correr esta carrera con firmeza, con dedicación, con mucha entereza, pero sin obsesión, porque tengo claro que Colombia tiene, no solamente, como lo decía Laura, el más importante reto de los últimos 100 años, que es elegir bien, sino adicionalmente elegir propuestas que verdaderamente puedan ser realizables. Yo solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. Prefiero perder una elección antes que hacer una apuesta que sé voy a fallar en ella. Yo creo que uno tiene que ser sincero con el electorado y por supuesto con los ciudadanos. Usted viene de una carrera amplia, ya varios años dentro de la política, apostándole al país desde diferentes roles, por así decirlo. Pero acá en IFM Noticias principalmente, y usted lo sabe, nos dimos una batalla muy grande los pasados 4 años, donde tuvimos esa lástima de un alcalde de Medellín que literalmente, como ha dicho el alcalde actual, Federico Gutiérrez, acabó con la ciudad. Presuntamente se la robó. En IFM Noticias batallamos en su contra, enfrentamos amenazas, nos fuimos contra la corriente, porque tenemos como premisa en este medio de comunicación defender al país, a la ciudad y luchar por las personas que quieren obstaculizar de alguna manera nuestro desarrollo. Usted fue ministro TIC y Daniel Quintero fue su viceministro. Acá viene la pregunta del millón, imperdonable no hacérsela en un medio como IFM Noticias. ¿Usted trabajaría hoy de nuevo con Daniel Quintero, conociendo ya el pasado? No, se lo contesté en Bogotá y se lo contesto hoy en Medellín. No, y no por una razón contundente. Es que Daniel Quintero hizo equipo político con Gustavo Petro, con Claudia López, y yo claramente no pertenezco a esa corriente. Daniel Quintero fue un buen viceministro, lo he dicho públicamente, pero claramente yo discrepo profundamente de lo que desarrolló como alcalde. Y en política hay que tener posiciones claras y no tratar de matizarlas, porque de lo contrario usted termina confundiendo. Cuando uno ve su largo recorrido, nos conocemos hace mucho. Nos conocemos hace mucho, estamos hace un ratito recordando desde los años 90 que nos conocimos y nos encontramos. Más exactamente en el 97, terminando el 97. Pucha, así fue. Yo tengo 50, ¿usted? 55 vamos a cumplir, ya estamos aquí. Le celebramos los 50 con entrevista en Bogotá. La niña.
Pero desde esa época que yo he sido testigo de ese recorrido que usted ha hecho en la política, donde usted además nos conocimos liberales, digámoslo de una manera, ¿no? Así Era es. usted liberal, yo trabajaba en un medio de comunicación donde había una vertiente liberal para la época, y entonces yo lo conozco a usted comenzando todo ese trabajo, y de ahí en adelante viene un ascenso en donde usted ha tenido reconocimiento, donde usted ha enfrentado los medios de comunicación, ha tenido poder, ha tenido posiciones, pero usted sigue siendo coherente. ¿Usted a qué cree que se deba? Que en medio de tantos, digamos, camaleones que han cambiado de un lado, que pasan de una orilla a otra, usted sigue siendo coherente, y usted me habla es de que usted se hace avalar, pero que usted no cambia sus principios. Explíquenos un poco de eso. Pues yo creo que la coherencia ha sido pieza fundamental en este proceso, porque es cierto, yo comencé mi vida pública hace 27 años, en el primer escalón de la democracia, en mi barrio, después como edil, concejal, en fin, y de alguna manera siempre he tenido y he defendido mis posiciones con argumentos, sin necesidad de insultar, sin necesidad de gritar, y siempre señalando que yo me debo a los ciudadanos. Tal vez fui uno de los primeros políticos colombianos en rendir cuentas, usted lo recordará. Yo mandaba en un sobre de Manila la rendición de cuentas. Después con la tecnología fue cambiando un poco. Pero de alguna manera siempre he dicho que yo me debo al ciudadano, y es el ciudadano con su voto el que determina si yo puedo continuar sirviendo o no. Pero en segundo lugar, Nacho, yo tengo claro que elegí el camino más difícil. Yo no quiero posar de alternativo, ni mucho menos de outsider ahora que está tan de moda. Yo soy un político de oficio. Yo sé que la gente odia en muchos casos a los políticos con razón, pero yo quiero poner a consideración mi trayectoria. Es que son 27 años sin escándalos de corrupción, sin sanciones, obviamente sin investigaciones, con ejecutorias, muchas de ellas en el departamento de Antioquia. Entonces, lo que quiero es que sepan quién es David Luna, qué ha hecho, por qué lo ha hecho y qué propone. Pues empecemos por ese lado. Recordemos a los paisas quién es David Luna, porque a lo mejor usted es conocido a nivel nacional, pero en Antioquia que la gente sepa dónde nació, cómo se hizo, qué estudió, quién es David Luna, para que la gente sepa un poco más de lo que no solamente está públicamente conocido. Bueno, como todo el mundo se dará cuenta, soy un rolo nacido en Bogotá hace 50 años, casado con barranquillera, Lauri, con 2 chiquitines, Julieta de 8, Alejandro de 5. Amante del carnaval de Barranquilla, hay que verlo cuando disfruta desde toda la vida, ¿no? Toda la vida, lo que pasa es que sigo bailando muy regular, por no decir mal. Y pues he dedicado toda mi vida al servicio público, comencé en el primer escalón de la democracia y he ido avanzando poco a poco hasta llegar a este momento donde creo tengo la madurez y la experiencia para poder poner mi nombre a consideración de los colombianos, porque quiero servir como presidente. Pero mire usted, cuando fui viceministro de Trabajo, tuve que permanecer muchos días de mi vida en Urabá, porque en ese momento había, obviamente, unas grandes diferencias entre los cultivadores y los trabajadores, y con diálogo, y con sentido común, y con sensatez, logramos resolver los problemas. Mire la diferencia entre ese momento y hoy. Hoy solamente nos llevan a confrontar. Yo sí invito al presidente a que trate de resolver por lo menos uno de los problemas que tiene el país. Esto no se trata ni con marchas, ni con, obviamente, consultas. Se trata de lograr entender que hay que resolverle gran parte de los problemas a los trabajadores, pero con realidades, no con discursos. Siguiendo esa línea pues de la campaña presidencial que evidentemente ya inició el presidente Petro, ayer veíamos otra de sus desaciertos con el tema de las marchas para salvar sus reformas. En el Congreso pues hubo este percance entre los congresistas y él sale en redes sociales, porque ya sabemos que gobierna por redes sociales, y usted le responde: compórtese como presidente. No venga a cárcelas de activista ni a matoneo a través de las redes sociales. ¿Cómo evalúa usted esa postura que él tiene? ¿Hace parte de su narrativa o realmente es la forma en la que él está gobernando? Él lo dijo en una entrevista en El País de España. Le aburre profundamente gobernar. No le gusta el Palacio de Nariño. Bueno, si no le gusta el Palacio de Nariño, que salga a las regiones a ver cuáles son los problemas. Si él conociera el túnel del Toyo,
Yo estoy absolutamente convencido que le giraría a Antioquia la plata que se comprometió el país a girar. Si él conociera cómo está de limpia esta ciudad, de arborizada, de muy buena vibra que se respira en ella, seguro le pagaría a EPM la deuda que le tiene por los subsidios, pero no, todo es detrás del X, del Twitter. Ayer, en una decisión democrática, con votos, porque es que el Congreso sacó 18 millones de votos, él apenas 11, agarra uno o a dos senadores y otros de sus seguidores a gritos a celebrar que a uno de ellos se le murió un caballo, entre otras que creo que lo picó una serpiente en el Casanare en su momento. Pues hombre, uno no celebra que a alguien le pase algo malo. Y más cuando se dice animalista y se dice defender ese tipo de ideas, ¿no? Ya no, porque era solamente en campaña para el pueblo en su discurso populista. Por un lado dice que no está de acuerdo con los toros, pero por el otro lado celebra que a una persona cualquiera que sea se le muera un caballo. Entonces a mí sí me parece que hay un contrasentido, pero eso termina en una cultura de la polarización, del odio, de la confrontación, de la separación. Tenemos un líder que lo que quiere es confrontar. ¿Para qué? Para ganar, porque quiere permanecer en el poder. Y yo le voy a dar un dato. ¿Por qué a la consulta popular? Porque él sabe que es un mecanismo político para arrancar la elección. Pero dos, porque es un mecanismo que permite confrontar. ¿Y qué es lo que quiere? Que haya confrontación en la calle. ¿Saben para qué? Para aplazar las elecciones. Antes que se me olvide, usted hablaba de polarización. Teníamos una discusión acá en IFM Noticias hace un par de semanas donde decíamos polarizar o unir polaridades. ¿Qué dice usted? Pues claramente del disenso se construye consenso. Muchos podemos estar en desacuerdo acá en este set o afuera o en cualquier parte. Pero si nos ponemos de acuerdo en temas que sabemos que son claves para el país, vamos a avanzar. Le voy a poner uno. El de cualquier mamá o papá responsable. Uno trata de gastar menos de lo que tiene. Y si en algún momento le toca endeudarse, pues tiene que meter dentro de sus cuentas el pago de esa deuda. Acá el presupuesto es todo lo contrario. El presidente y su gobierno se gasta más de lo que recibe y se endeuda más de lo que puede. Por eso sacaron al ministro de Hacienda, que era un tipo serio, que dijo hay que hacer un recorte presupuestal. Pero dos, el tema de la seguridad. No solamente hay que devolverle la moral a nuestros policías, a nuestros soldados, sino lo más importante hay que desamarrarle las manos y los pies para que protejan a la sociedad civil, ¿no? Acá estamos golpeándolos permanentemente porque sabemos que así los debilitamos. Entonces uno tiene que ponerse de acuerdo en unos mínimos más allá de la ideología. Yo, por ejemplo, creo que la bandera de la lucha contra el hambre es una bandera que yo, siendo de centro derecha, voy a izarla, porque 2.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida. Que ese fue un proyecto de Lucho Garzón, o que fue un proyecto que continuó el presidente Petro, pues yo también lo voy a continuar. Yo también le voy a meter la fuerza, porque es fundamental sacarlo adelante. Usted acaba de decir algo antes y no me quiero devolver un momentito. Usted dice que todo lo que está pasando con el presidente Petro es porque él quiere aplazar las elecciones. Sí. ¿Escuché eso bien? ¿Me explica qué es ese pensamiento? ¿A qué se refiere exactamente? Le voy a dar 3 ejemplos concretos. El primero, el presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No le han entregado la totalidad de los recursos, motivo por el cual no ha podido contratar el proceso electoral del 26. El segundo, Nacho y Laura, la declaración reciente de la Defensora del Pueblo, una jurista ejemplar, que propiamente no es de derecha. Ella la consideran muchas personas de izquierda, que ha señalado que más de 300 municipios están controlados por los narcos del Clan del Golfo, del ELN y de las disidencias de las FARC. Y la tercera, este tema de la consulta popular. Yo soy un demócrata, yo creo en los mecanismos de participación, pero esa consulta no va a terminar en nada. Lo único que quiere él es comenzar a habilitar la confrontación para generar un estallido social 2.0. Es decir, lo que usted plantea y lo que usted cree es que es repetir la desestabilización del país para volver a quedarse con el poder, pero si él como presidente no puede reelegirse, buscaría en tercera persona mantener el poder o aplazar las elecciones para decir no hay condiciones, me tengo que quedar. Pues esa es una que puede ser posible y que yo quiero alertar. Cada vez que yo alerto algo a mí me dicen loco, alarmista, etc. Pero yo fui el primero en este país que hablé que el presidente le iba a jalar
a convocar una constituyente. Días después, en Nariño, lo contó y lo dijo. Es cierto. Obviamente logramos evitarlo, pero acá hay que contar las cosas porque cualquier cosa es esperable, porque el presidente no está gobernando, está en campaña. No lo digo yo, lo dijo el ministro del Interior, unos de sus representantes en la Cámara, otros de sus senadores en el Congreso. Entonces... Y han buscado muchas cosas, ¿no? Han propuesto que sí, pero no. Él dice que no, pero Zuleta lleva el proyecto de la reelección. Él dice que no, pero entonces hay equipos que dicen que está trabajando la constituyente, incluso los lleva a la nacional para que la hablen, y así, sí, pero no, sí, pero no. En eso está, y a eso es lo que le apuesta, y por eso uno se tiene que concentrar en las soluciones. Yo estoy concentrado en proponerle a los antioqueños y a los colombianos cómo resolver el problema de la economía, cómo resolver el problema de la fuerza pública, cómo lograr avanzar en darle oportunidades a los jóvenes, no solamente de estudios, sino de trabajo digno y bien remunerado. Cómo pensar en la gastronomía y en el entretenimiento como una línea económica distinta a las que venimos hablando hace 30 años, a los contenidos. Es que Colombia y México hoy en día son dos de los países que más ingresos producen en desarrollo de contenidos. Entonces, hay que hablar de una economía distinta, no es lo mismo que llevamos trabajando durante tanto tiempo. En esta temporada de los consejos de ministro, que él ha querido disfrazarlos de alocuciones para poder justificar que salgan en los medios de comunicación y en los canales públicos y privados, pues esto desde el principio llevó a reemplazos de sus ministros y a justificar estos cambios. ¿Cómo interpreta usted esa renovación constante que ha tenido de los ministros? ¿Cree realmente que sí representa una fractura dentro del gobierno o está tratando de brincarse de alguna u otra manera la regla fiscal? Laura, vamos primero con el racionamiento básico. Yo estuve sentado en esa silla, en ese potro de ser ministro, y cualquier persona, por inteligente y brillante que sea, necesita un tiempo que se denomina curva de aprendizaje. Cada vez que hay un cambio ministerial, evidentemente hay una fractura entre lo prometido y lo que se está desarrollando, porque la nueva persona llega a revisar todo, con razón. Entonces, eso le hace mucho daño al país. Dos, yo sí creo que evidentemente dentro de su equipo de trabajo no hay liderazgo. Y yo hablaba con el señor presidente 4 veces a la semana telefónicamente y mínimo una vez personalmente. Acá hay ministros que no van al presidente hace 2, 3, 4 meses. Y 3, que me parece muy importante, hay que pensar en los equipos de trabajo. Usted necesita, antes de pensar en ser presidente, pensar con quién va a gobernar. ¿Cómo va a buscar no solamente la experticia, las personas capacitadas, sino sobre todo las personas con sensibilidad? Porque para gobernar este país hay que oír a la gente, hay que ir a las regiones. Tú no puedes tomar decisiones desde el piso 17 de planeación nacional sobre, por ejemplo, el puerto de Antioquia si no lo conoces, pero así están pasando las cosas. Hablemos de algo que es neurálgico porque la paz total ha sido un fracaso, pero el temor de muchas personas es que el próximo gobierno sume a la guerra en vez de realmente buscar una solución pacífica. ¿Usted negociaría, no negociaría, bombardearía, no bombardearía? ¿Qué haría para buscar en estos temas de paz? ¿O buscaría, como lo intentó en su momento el expresidente Álvaro Uribe, de tratar de acabarlos militarmente? ¿Cuál sería su posición frente al tema de la paz? Usted lo que tiene que entender es a quién está enfrentando. Y claramente todos esos grupos dejaron de ser guerrilleros para conquistar el poder, para convertirse en grupos mafiosos y traquetos. Todos, incluyendo el ELN, que se lo he venido diciendo mirándolo a los ojos, porque solo les interesa el negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tala indiscriminada, y para eso pues lleva a la sociedad civil de lado. Entonces, usted, ese tipo de criminalidad, tiene que enfrentarla con todo el accionar del Estado. Pero para poner el accionar del Estado a funcionar, tiene que lograr recuperar primero la moral de nuestros hombres, mujeres, que están en la policía y en nuestro ejército. Yo me siento profundamente orgulloso de nuestros policías, profundamente orgulloso de nuestros soldados. Y para eso no hay que respetar los derechos humanos. 2, las capacidades. Hoy en día, lamentablemente, tenemos unas capacidades mermadas. La flota helicoportada, todo lo que hace referencia a la dotación y a la incorporación
menos personas quieren entrar a nuestra policía y a nuestra fuerza pública. Hay que regresar esa moral para algo tan importante como es fortalecerla. 3, hay que desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública. ¿Cuándo se los amarraron? En diciembre de 2022, cuando firmaron esos decretos de cese al fuego que le permitieron a estos grupos terroristas expandirse. Todo lo dicho anteriormente no significa que yo no sea un hombre de paz. Yo creo en la paz, pero la paz no es propiedad de una ideología. La paz es un derecho que todos nosotros tenemos y que podemos exigir, pero para lograrlo, evidentemente, hay que debilitar a esos grupos que hoy controlan los territorios. Le voy a dar 2 datos. 100% en los municipios de Arauca están controlados por el ELN. Casi el 80% en los municipios del departamento del Cauca están controlados por el ELN y las disidencias. En el caso del departamento del Chocó, han aumentado 15 municipios que están siendo controlados por esos grupos. Y ni hablar, pues, del Catatumbo. Entonces estamos viendo que estamos perdiendo el territorio y que para sentarse a una mesa, pues antes hay que recuperar ese territorio y ese control territorial. Sí, a fortalecer las fuerzas militares e intervención militar en contra de esos grupos. Por supuesto que sí, no hay otra opción, y no hay otra opción en ese territorio y también en las ciudades, porque con tecnología vamos a demostrar que es posible identificar al reincidente. Con tecnología vamos a demostrar que es posible reducir el 1.000.000 de expedientes que están atrasados en la justicia. Con tecnología vamos a demostrar que es posible desarrollar los procesos de extinción del dominio sin procesos de 15, 20, 30 años. Lo hablábamos en la conversación que tuvimos hace unas semanas en Bogotá. La gente no le cree a la política. Está cansada, de hecho, de esa misma narrativa, de esos discursos, de ver probablemente la repetición de la repetidera de esta serie de desaciertos, sobre todo en los jóvenes, que como decíamos en aquel momento, pues son el futuro del país. ¿Cómo recuperarlos a ellos? ¿Cómo incentivar esa participación ciudadana que pues está ahora, digamos que débil, y la gente cree que la democracia solamente es en el momento de votar? Yo estoy de acuerdo con ese análisis, Laura, porque he recorrido prácticamente todos los departamentos donde el presidente obtuvo victorias en el 22, y los más tristes y los más desmotivados son los jóvenes, particularmente con esa propuesta de haber condonado los créditos del ICETEX. Es posible hacerlo, y es posible hacerlo con decisión política y con presupuesto dedicado a ello. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la plata la tienen guardada en los fondos, en las fiduciarias. ¿Y sabe por qué? Porque la quieren utilizar en el 26 para comprar votos. 2, yo lo dije al principio de esta entrevista, lo quiero repetir ahora, solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. Y en ese sentido, yo sí creo que es posible repetir un muy importante experimento que está surgiendo y surtiendo buen efecto en Floridablanca, en Santander. A muchos jóvenes con talento digital en Colombia, usted los puede formar intensamente a razón de 10 meses con 10 horas de trabajo de formación diarias. Esas personas pueden salir a ganarse $150 la hora, contratadas con las mejores compañías de tecnología. Pero usted adicionalmente puede pensar en atraer inversión tecnológica a ciudades con gran calidad de vida como Medellín. Pero 3, se lo dice nuevamente un rolo, yo sí creo que hay que desbogotanizar Colombia, y la mejor forma de hacerlo es reconociendo el talento gastronómico y el talento cultural. Esa estrategia que no es nada distinto que pensar que el entretenimiento puede ser parte fundamental del desarrollo juvenil, tiene que ser una apuesta. En mi época, cuando yo chiquito quería ser futbolista, en la familia le decían, no, ¿cómo así? Eso hay que ir a estudiar otra cosa. Hoy en día hay gran talento de personas que quieren danzar, desarrollar, que podrían hacerlo con efectividad. Justamente de eso nosotros abrimos recientemente en IFM Noticias una categoría dedicada únicamente a la cultura, a la literatura, al cine, y hemos hecho varios ejercicios de la poesía. Y casualmente ayer me preguntaban por qué un medio de comunicación abriría esos espacios si realmente solo hay que hablar de política y de economía. Piensa el externo, como si la cultura realmente fuera un tema secundario, que no hace parte incluso de la mayoría de los gobernantes dentro de sus planes de gobierno. Así que también le hemos escuchado a usted en esos recorridos que ha pensado elevar el discurso, también teniendo conversaciones de tecnología, gastronomía y demás.
Es que este es un renglón que para la economía puede ser muy importante, pero sobre todo para el ser humano. Y cuando el ser humano se siente cómodo en lo que está haciendo y feliz y realizado, lo hace a triple velocidad. Entonces yo sí creo que ese renglón es importantísimo. Mire, hace unos días una guía internacional que se llama Atlas publicó una serie de platos típicos colombianos. ¿Eso qué genera? Turismo. Porque hay muchas personas que van o vienen desde otro país simplemente a probar ese plato típico. Como en su momento sigue siendo, pero como en su momento fue importante Chiviriquete para el avistamiento de aves, hoy hay que pensar que la culinaria regional, local, es una alternativa. Es una alternativa el tema del entretenimiento. Lo que está pasando en países cercanos de generación de muchas actividades artísticas, pues puede ser replicado con facilidad en el nuestro. Y ya hay pues unos casos contundentes. No solamente lo que se vivió en Medellín hace poco con Karol G o lo que se vivió con Shakira en Bogotá y se va a vivir ahora en Medellín como anunciaron, sino los festivales, el Festival de Cordillera, el del Estéreo Picnic, el de Rock al Parque, todo eso comienza a ser unas herramientas que no es la de unos jóvenes rockeros, no, es una ciudad pensando en la posibilidad de abrir esos espacios de generación de impacto. David Luna, reconstruir el país es lo que le va a tocar al próximo presidente. Reconstruirlo socialmente, porque el tejido está roto, polarización, pero evidentemente se ha deteriorado. No es lo mismo pensar hace unos años ser presidente a pensarlo ahora, cuando tenemos la salud acabada, cuando se acaba de una reforma laboral y pensional, y el tema pensional además con muchísimos problemas que puede caerse ahora en corte. O sea, cuando comenzamos a tener todos estos problemas, ¿cómo los va a solucionar? Sobre todo el tema de la salud, de los medicamentos, ¿cómo hacer? ¿Qué le dice usted a los colombianos para reconstruir eso? Porque una cosa es arrancar y continuar algo que está hecho, pero cuando te lo han tumbado. El problema de la salud en Colombia no se resuelve con una ley. Se resuelve con sentido común, con decisión política, con presupuesto y con tecnología. Y le voy a mencionar 3 cosas. El ciudadano que tiene que pasar 2, 3, 4, 5 horas o en una droguería o en un centro esperando un medicamento, o el que tiene que esperar 1, 2, 3, 4 horas en urgencias. Usted perfectamente podría mandar el medicamento con tecnología directamente hasta la casa. Y con tecnología también podría lograr que la persona apenas vaya a ser atendida en la urgencia, le avisen de forma tal que se desplace hasta ese lugar. Eso es decisión. Y es que eso no es el futuro, eso es el presente. Y eso no es la serie de los supersónicos hace 10 o 15 años. Está pasando en muchos lugares en el mundo. 2, yo sí creo que hay que girarle directo a los hospitales y a las IPS, pero con auditoría. Y 3, usted puede llevar centros de atención básica a los espacios, a las regiones, a los municipios donde no lo hay, pero sin politiquería. Entonces, mire usted, si acá, en vez de acabar con todo lo que teníamos y que funcionaba más o menos bien, nos hubiésemos puesto de acuerdo, hubiéramos resuelto muchos de los problemas de la salud, pero no, todo era romper lo anterior, romper lo anterior. ¿Por qué? No entiendo por qué, pero 2, yo sí creo que muchos empleados quieren dar la discusión de los dominicales o de los festivos o de los nocturnos. Hay que darla. Pero más allá de eso, uno no puede seguir pensando que el sindicato tiene que confrontar con el generador de empleo. Le puse el caso de Urabá, de los bananeros en su momento, con los sindicatos, particularmente con la CGT. Se logran acuerdos. Un sindicato puede tener el interés de participar en la distribución de utilidades, sí. Pero la pregunta es, ¿está también listo a participar en la distribución de pérdidas? ¿Por qué razón hago esa reflexión? Porque hay que cambiar la conversación. En Antioquia tenemos la experiencia histórica donde los sindicatos salvaron empresas. La conozco. Los sindicatos no se fueron en contra de los patrones, no, todo lo contrario, cuando las empresas estaban mal, trataron de hacer muchísimas cosas, y el hecho de que todavía hablemos de fabricato y que cuando estuvo al borde de desaparecer hace casi 20 años o un poquito más y pudo salir adelante fue por los sindicatos. Eso hay que recordarle que los sindicatos han hecho cosas buenas. De hecho, los empresarios hasta constituyeron un sindicato que se llama el Sindicato Antioqueño, ¿no? Pero además hay otro ejemplo, Nacho. El contrato sindical ha sido una herramienta muy importante en Antioquia.
muy importante en Antioquia, donde en el sector de la manufactura, particularmente en la hechura de empaques, de costales, pero también en el sector incluso de la salud, ha dado buenos resultados. ¿Cierto? Entonces, ¿que porque en otro departamento el contrato sindical ha sido malo, tenemos que acabarlo de un plumazo? No, a mí sí me parece que donde las cosas salen bien, hay que motivarlas y promoverlas. Y donde salen mal, pues ejercer la autoridad del Estado. Le preguntamos, Laura, sobre la política interna, su renuncia y Vargas Lleras. Adelante. Estoy listo. Vamos a dispararle por ese lado. ¿Qué pasó con usted y Vargas Lleras? Estuvimos decía, pero si son buenos amigos, pero si es que el demostrar de Vargas Lleras en el Congreso en Cambio Radical es el doctor Luna. ¿Por qué de repente se va? ¿Se pelearon? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se va sabiendo que si él se iba llegaba alguien de ese partido que iba a estar con Petro? ¿Y por qué no esperar a renunciar como lo hizo Petro cuando ya era candidato mucho más adelante y aguantar un año más? ¿Qué hay ahí alrededor de esto? Lo primero es que yo no me sentiría nunca bien haciendo una campaña presidencial con sueldo de congresista. Eso no me parece ético. Y yo creo que yo tenía que renunciar a los beneficios que tienen los congresistas para salir a poder recorrer el país. Hoy es miércoles, hoy hay sesiones. Imagínense yo con la sesión en el Congreso y tratando de venir a Antioquia, es imposible. Lo segundo, yo al doctor Vargas lo reconozco como un líder, como un hombre de Estado, como un hombre con experiencia, pero David Luna es David Luna y Germán Vargas es Germán Vargas. Tenemos dos formas de plantear cómo resolver los problemas del país. Yo particularmente creo que la tecnología es una herramienta fundamental y la renovación generacional es un mínimo que requiere Colombia. Y tres, miren, hay personas que quieren meterse y participar, conformar este proyecto, pero el partido no les permitía llegar. ¿Por qué? Porque tienen diferencias o con ese o con otro partido. Y me parece que yo estoy haciendo uso de un mecanismo que la Constitución permite, como es la de crear un movimiento ciudadano respaldado por unas firmas que tengo que salir a conseguir. O sea, yo estoy haciendo un triple trabajo. El trabajo que estoy haciendo hoy de aumentar el reconocimiento, el trabajo que tengo que hacer a partir del 31 de mayo de salir a buscar las firmas, de pedirle en la calle a la gente una firma, y el trabajo de plantear una candidatura presidencial. Pero sabe que creo que ese es el camino. Yo estoy volviendo a mi esencia. Yo arranqué en mi barrio recorriendo, caminando, pidiéndole a la gente que oyera mis propuestas. Estoy haciendo exactamente lo mismo y eso es lo que me gusta hacer. David Luna, se nos acaba el tiempo, pero no lo podemos dejar ir. Usted está en Medellín, en Antioquia, un departamento atropellado totalmente por el gobierno nacional. Nos han querido sacar del mapa por todos los lados. Por donde usted lo mire, hay algo en nuestra contra. ¿Qué decirle a la gente que nos ve y nos lee por IFM Noticias? Un mensaje para Antioquia si usted llega a ser presidente de la República. Primero, que tienen unos grandes gobernantes, un gobernador firme, con decisión, un alcalde con visión, pero adicionalmente con experiencia. También muchos de los alcaldes municipales en el departamento demuestran con esa experiencia hechos contundentes y sobre todo ejecutorios. Segundo, que sí, que hay que expresar solidaridad por el departamento a propósito de las decisiones revanchistas de un presidente. Pero tercero y lo más importante, que si a mí me eligen como presidente, pues eso no solamente no le va a pasar a Antioquia, sino no le va a pasar a Bolívar y a Cartagena, a Córdoba y Montería y a una gran cantidad de territorios que lo están sufriendo. La pregunta es, ¿por qué razón no le pagan a Antioquia las deudas? ¿O por qué razón no le desembolsan los compromisos con las obras de infraestructura si plata hay? ¿Está guardada para la campaña presidencial? Es que la plata se están guardando es para eso. No es que no haya plata y no es que el Estado esté pasando a fugias, como lo dicen, para lograr tramitar una reforma tributaria. No, la plata está en los fiduciarios. ¿Por qué razón los señores de Fiduagraria no me han contestado sendos derechos de petición que le he interpuesto? O los de la Fiduprevisora, porque claramente saben que cuando contesten y digan que tienen X número de billones en sus cuentas, pues no lo tienen con claridad y cómo explicarlo. Entonces ahí está una de las respuestas. Como dice Laura, se nos está acabando el tiempo. Usted tiene muchas cosas que hacer en su agenda en esta visita por Medellín, que no será la última. Esperamos que siga viniendo aquí a IFM. Le tengo que hacer a las personas muy interesante. Fue ministro de las TIC
Y ustedes me dirán, ¿y por qué en el tiempo que llevan no le han preguntado por tecnología? Es que todo es tecnología, lo han oído hablar. Cada que responde, habla con tecnología, pero le va a hacer caso así a esa cantidad de personas que siguen hablando y que en eso te están pensando, pero no le ha preguntado de tecnología. Está usted en el distrito de Medellín, que es de ciencia y tecnología. Y usted fue un buen ministro de tecnología, eso no se le puede quitar. Amplió la cobertura de Internet, se lo gozan en Vox Populi a ratos con el tema de la telefonía celular, que me divierte mucho. Pero el tema más allá es cómo ayudar a implementar al Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín para que se convierta en ese punta de lance. ¿Qué haría usted desde la presidencia para que esto realmente se convierta en el verdadero Distrito de Ciencia y Tecnología? Mire, en primer lugar, a mí en mi época como ministro me tocaba instalar conexión con fibra óptica o con red de microondas. La tecnología va tan rápido que hoy nos conectamos a través de una red de satélites de baja órbita. O sea, conexión hay para el sitio más recóndito del país. Lo que necesitamos es un mínimo digital. Que la gente que literalmente no puede pagar un espacio para tecnología, para estar conectado, pueda el Estado subsidiarlo. ¿Pero con qué contraprestación? Con una contraprestación de que por lo menos el 80% de ese tiempo va a ser para educación o para emprendimiento. También para ocio y para información, pero fundamentalmente para producir. En segundo lugar, es muy importante pensar en el talento. Y ese talento que está en Antioquia puede verse reflejado en algo que es tan importante como es formación. Ya les conté el caso de Florida Blanca, pero algo muy importante, desarrollo para mayor número de patentes, para mayor número, obviamente, de genialidades que se pueden desarrollar acá. Y en tercer lugar, usar la tecnología, que la tenemos disponible. Es que la inteligencia artificial, yo escribí un libro publicado hace recientemente poco, pues da unas herramientas que permiten resolver problemas en materia de salud, de agricultura, de turismo o mejorar potencialidades. Y a eso vale la pena apostar. Se nos acaba el tiempo, pero eso es garantía de una tercera entrevista. Yo sé que se les acaba el tiempo. Muchas gracias. A ustedes por venir a IFM Noticias, por apostarle al país, por seguir creyendo, porque la esperanza no la podemos perder por nada del mundo ni caer en ese discurso del pesimismo. Gracias por venir a IFM Noticias y pues nos encontraremos en una tercera entrevista ya más adelante cuando estén más cerca, afortunadamente, las elecciones. Muchas gracias, Laura. Nacho, muchas gracias y los felicito por esta maravilla de infraestructura que tiene en IFM. Hacemos lo posible en estos 5 años, vamos creciendo gracias a nuestros seguidores, a nuestros lectores y a nuestros, seguidores, dijo ya, ¿no? Ya le he dicho, a todos los seguidores en redes sociales, en el ecosistema que hemos logrado construir. Esto es porque ellos han confiado y han encontrado en IFM Noticias lo que queremos proyectar. Pluralidad, verdad, información, análisis y una frase que me gustó mucho que ya van a comenzar ustedes a ir mirando y es que en IFM no nos preocupamos por ser los primeros en dar las noticias, sino en ser los mejores en contarlas. Eso está muy bien. A ustedes gracias por estar, gracias al doctor Luna por estar con nosotros aquí en IFM, lo esperamos no tan lejos, no más pronto que podamos hablar. A ustedes gracias por estar con nosotros. Estar pendientes del canal 24 horas de IFM Noticias, nuestras redes sociales, en YouTube, para que se suscriban, para que sigan a través de nuestros grupos en Facebook y, por supuesto, ifmnoticias.com, ifdeportes.com y, pues, IFM Play, IFM Radio. ¿Qué me falta, Laura? Me falta... Y todo nuestro ecosistema digital que está en ifmnoticias.com. Este es Candidato, es un espacio para que ustedes tomen la mejor decisión. Aquí van a pasar, si Dios quiere, todos los candidatos de todas las vertientes políticas, hasta las que les guste o no les guste, pero los van a tener acá para que los puedan escuchar y puedan tomar la mejor decisión, porque se viene un momento definitivo, el momento de la verdad de Colombia. Hasta luego, en el lugar del mundo en el que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.